Hola y bienvenidos. En esta ocasión profundizaremos y explicaremos el método dual simplex. Para ello, comencemos explicando el concepto de método dual simplex. El método dual simplex resuelve problemas duales directamente en el cuadro simplex. Este proceso es iniciado a partir de una solución básica factible para el problema dual, y a medida que vamos avanzando en su resolución, encontramos mejores soluciones. Es decir, en cada interacción se obtiene una mejor solución básica factible para el problema dual, que es mejor que el cuadro anterior. De igual manera, si el cuadro óptimo es encontrado, habremos encontrado tanto el cuadro óptimo para nuestro problema primal como para nuestro problema dual. Y solamente en este cuadro óptimo, nuestro problema primal es factible y óptimo. También es importante señalar que el método dual simple es un método alternativo para resolver el problema primal y en general para resolver problemas de PL. Consideremos la matriz B como una base de nuestro problema primal, donde no necesariamente estamos cumpliendo el criterio de factibilidad, el cual es B-1 por B debe ser mayor o igual que 0. Sin embargo, estamos cumpliendo el criterio de optimalidad, el cual es ZX debe ser menor o igual que 0, o lo que es igual, Z sub J menos Z sub J debe ser menor o igual que 0. Lo cual implicaría que W es igual a C sub B por B a la menos 1, donde este es una solución básica factible del problema dual. En otras palabras, W es un punto extremo factible del problema dual. Asimismo, recordando las relaciones que tenemos entre número de variables y número de restricciones, entre problemas duales y primales obtenemos lo siguiente. Teniendo m restricciones en nuestro problema primal, tenemos m variables en nuestro problema dual. De manera similar, teniendo n variables en nuestro problema primal, tendremos n restricciones en nuestro problema dual. Por lo tanto, nuestro problema primal está en el espacio E a la n, y nuestro problema dual está en el espacio E a la m. Por lo tanto, si el problema primal, donde no necesariamente tiene que ser factible, pero si es óptimo, obtendremos que W por A debe ser menor o igual que C, y W debe ser mayor o igual que 0. Asimismo, obtenemos que la factibilidad del dual se satisface si se garantiza la optimalidad del primal. Analizando el método dual simplex y su utilización práctica, tenemos lo siguiente. En algunos problemas no es fácil encontrar una solución básica factible sin el empleo de variables artificiales, recordando que la expresión o el criterio de factibilidad viene dado por B-1b debe ser mayor o igual que 0. Sin embargo, en determinados casos es muy fácil encontrar una base inicial no factible, pero por el contrario es dual factible, lo cual es Zx menor o igual que 0, o Z sub J menos Z sub J debe ser menor o igual que 0. Ello para el problema de minimización, es decir, tenemos una solución óptima pero infactible. En este tipo de problemas el método dual es más eficiente. Adicionalmente, el cuadro simplex de trabajo es un cuadro montado con los datos del problema. Por lo tanto, es un cuadro primal. Para comprender este concepto de dual simplex de mejor manera, veamos el siguiente ejemplo. Sea un PL minimizar z de x igual a 2x1 más 3x2 más 4x3 sujeto a las restricciones x1 más 2x2 más x3 mayor o igual a 3 y a una segunda restricción 2x1 menos x2 más 3x3 mayor o igual que 4 con la naturaleza de las variables de decisión mayores o iguales que 0. Lo primero que notamos es que las desigualdades en nuestras restricciones son mayores o iguales, por lo que para dar respuesta a esto tendríamos que agregar dos variables nuevas en cada una de las restricciones, una de holgura y otra artificial. Sin embargo, lo podemos evitar multiplicando por menos 1 ambos lados de la desigualdad para cambiar este mayor o igual a un menor igual. Veámoslo cómo queda con la primera restricción. Al multiplicar por menos 1 ambos lados de la desigualdad, nos cambiaría esta desigualdad de la restricción número 1 de mayor o igual a menor o igual. Nos queda menos x1 menos 2x2 menos x3 menor o igual a menos 3.
Realizando el mismo procedimiento para la restricción número 2, nos queda menos 2x1, menos x2, menos 3x3, menor o igual a menos 4. Por lo tanto, al realizar este procedimiento nos estamos evitando utilizar una variable artificial y usar solo una holgura. Por lo que añadiendo la variable holgura nos quedaría de la siguiente manera la restricción. Menos x1, menos 2x3, menos x3, más x4, siendo x4 nuestra variable holgura, penalizándola en la función objetivo con el valor de 0. De manera similar lo realizamos en la restricción número 2, utilizando una nueva variable, en este caso x5, e igualmente penalizándola con el valor de 0. Por lo que nuestro PL quedó planteado de la siguiente manera. Minimizar z de x igual a 2x1 más 3x2 más 4x3 más 0x4 más 0x5, sujeto a las restricciones menos x1 menos 2x2 menos x3 más x4 igual a menos 3, y una segunda restricción menos 2x1 más x2 menos 3x3 más x5 igual a menos 4. El primer paso que debemos realizar para resolverlo es identificar nuestra matriz de coeficientes tecnológicos, la cual está conformada por los coeficientes del lado izquierdo de nuestras restricciones. Veamos por ejemplo, los coeficientes de la variable x1 son menos 1 y menos 2. Los coeficientes de la variable x2 es menos 2 y 1. Y similarmente para las demás columnas. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestras variables básicas y nuestras variables no básicas. Nuestras variables básicas son las que forman nuestra columna, nuestra matriz idéntica, y nuestras variables no básicas son las demás. Asimismo, podemos identificar que nuestras variables básicas son x4 y x5, con un coeficiente de costos de nuestra función objetivo de 0 y 0. Por otro lado, nuestras variables no básicas son x1, x2 y x3, con un coeficiente de costos de nuestra variable objetivo de 2, 3 y 4. Asimismo, realizando el siguiente cálculo, cb por b a la menos 1 por n menos e sub n, considerando que cb, por tomar valores de 0 y 0, nos da 0, nos da igual a que es menos c sub n, dándonos un valor de menos 2, menos 3 y menos 4, siendo menor o igual que 0. Por lo tanto, es doble factible porque todos los coeficientes de costos relativos de las variables no básicas son menores o iguales que 0. Asimismo, por medio del criterio de factibilidad, nos damos cuenta que son negativos los valores que obtenemos. Por lo tanto, es un problema primal e infactible. Para construir nuestro cuadro simplex, nos piden realizar los siguientes cálculos. CB por B a la menos 1 por N menos E sub N. CB por B a la menos 1 por B, B a la menos 1 por N y B a la menos 1 por B. Al obtener los cálculos, debemos identificar nuestras variables básicas y nuestras variables no básicas, las cuales en nuestro caso nuestras variables básicas fueron x4 y x5. Al pasar a construir la tabla, vemos que los valores que están en las variables básicas están construidas por columnas idénticas, ubicando el número 1 entre la intersección de las dos variables. En el caso de x4 sería esta columna ubicándole el 1 donde se intersectan, y de manera similar con x5. Veamos el cálculo que obtenemos entre la fila z y la columna xn es cb por b a la menos 1 por n menos e sub n, dándonos valores de menos 2, menos 3 y 4, por lo que lo ubicamos en dicha posición. Asimismo, nuestro valor de cb por b a la menos 1 por b nos da un valor de 0, y debemos ubicarlo en la fila z y en la columna del RHS. Proseguimos ubicando los siguientes valores de b a la menos 1 por n, la cual hace referencia a una matriz. Debemos ubicarla dentro de nuestras variables básicas en las filas y nuestras variables no básicas en las columnas, por lo que pasaría a ubicarla en esta sección. Y por último, tendríamos que ubicar nuestro criterio de factibilidad,
el cual es b a la menos 1 por b, ubicándolo en las columnas en el RHS y en la fila en las variables básicas, siendo estas dos nuestra ubicación. Al tener completo nuestro cuadro simplex, podemos notar dos cosas. La primera es que la solución es óptima, ya que todos los valores que encontramos en el z de x son negativos. Pero de igual manera, encontramos que todos los valores que están en el RHS son negativos, por lo que son infactibles. Por lo tanto, nuestro cuadro primal es óptimo pero infactible, por lo que la factibilidad del dual se satisface si se garantiza la optimalidad del primal. Una vez hemos construido nuestro cuadro simplex y hemos identificado que debemos hacer uso del algoritmo dual simplex, los pasos a seguir son los siguientes. Paso número 1. Encontrar una solución básica factible del dual, es decir, que z de x sea menor o igual que 0, o lo que es igual, que z sub j menos e sub j sea menor o igual que 0. Paso número 2. Variable que sale de la base. Para ello debemos ubicarnos en la columna del RHS, identificando el valor más negativo dentro de esta. Al identificar este valor, al mismo tiempo estamos identificando una fila pivote conformada por todos los elementos horizontales que contienen dicha variable. Paso número 3. Variable que ingresa a la base. Para ello debemos recorrer toda nuestra fila del z de x, al igual que nuestra fila pivote. Por lo que nuestra variable que ingresa a la base será el mínimo cociente entre z de x y la fila pivote, considerando solo los valores negativos en la fila pivote. Y en el caso que en los variables en la fila pivote no se encuentren valores negativos, debemos parar, pues el problema es infactible. Y por último, debemos actualizar con la misma estrategia que utilizamos en el primal simplex, utilizando como criterio de parada b a la menos 1 por b mayor o igual que 0. Una vez hemos comprendido el funcionamiento del algoritmo dual simplex, veamos cómo se aplica a nuestro ejercicio. Para ello, recordemos. Paso número 1. Encontrar una solución básica factible del dual, es decir, z de x sea menor o igual que 0, que en nuestro caso se cumple. Paso número 2. Variable que sale de la base. Para ello debemos ubicarnos en el RHS y ubicar el valor más negativo dentro de esta. En nuestro caso tenemos menos 3 y menos 4, por lo que el más negativo es menos 4. Al ubicar este valor también hemos evidenciado una fila pivote conformada por todos estos elementos. Paso número 3. Variable que ingresa a la base. Para ello debemos tener en cuenta tanto los valores en nuestra fila de z de x como en nuestra fila pivote, con el fin de hacer el mínimo cociente entre los de z de x y la fila pivote, considerando solo los valores negativos en nuestra fila pivote, por lo que tendremos lo siguiente. Menos 2 dividido menos 2, lo cual nos arroja un valor de 1. En el siguiente caso, vemos que hay un 1 positivo, por lo cual no realizamos la operación. Por último, tendremos que menos 4 dividido menos 3, lo cual nos arroja un valor de 4 tercios, aproximadamente 1.33, por lo que la división mínima que nos dio fue entre menos 2 y menos 2, encontrando de este modo nuestra columna pivote. Y de igual manera hemos encontrado un elemento pivote, que en este caso es la intersección entre la fila pivote y la columna pivote, que en este caso es menos 2. Asimismo, actualizamos de igual manera que en el cuadro primal simplex, teniendo como criterio de parada que b-1b sea mayor o igual que 0. Pasemos a la siguiente tabla actualizada. Vemos que nuestro criterio de parada sigue habiendo un valor menor o igual que 0. Por lo tanto, debemos aplicar dual simplex. Recordemos,
ubicarnos en la columna del RHS y ubicar el valor más negativo. En este caso tenemos menos 1 y 2, siendo menos 1 nuestra variable que sale de la base, y al mismo tiempo ubicando una fila pivote dentro de estos elementos. Paso número 3. Variable que ingresa a la base. Debemos hacer el cociente entre las variables del z de x y la fila pivote, considerando solo los valores negativos en la fila pivote. Al hacer el cociente elegiremos el mínimo valor que encontraremos. Para ello haremos menos 4 dividido menos 5 medios y también haremos menos 1 dividido menos 1 medio. Al hacer los cálculos respectivos nos da que menos 4 dividido menos 5 medios nos da menos 1,6. Por otro lado, menos 1 dividido menos 1 medio nos arroja un valor de 2. Por lo tanto que el mínimo cociente es 1,6, ubicando de este modo nuestra variable que ingresa a la base. Una vez hemos realizado ese procedimiento, podemos actualizar de igual manera que la estrategia del primal simpleza, obteniendo el siguiente cuadro. Dentro de este cuadro vemos que se ha cumplido el criterio de parada, que b-1 por b sea mayor o igual que 0. Y asimismo nuestro criterio de optimalidad, que sea que todos los valores dentro de z de x sean menores o iguales que 0. Por lo tanto hemos obtenido la siguiente respuesta. x1 tiene un valor de 11 quintos. x2 tiene un valor de 2 quintos. Y x3 ocupa el valor de 0, ya que no está dentro de nuestra base. Y dándonos como resultado con nuestra función objetivo de 28 quintos. Para finalizar, veamos el siguiente PL, resuelto tanto por el método dual simplex como el método primal simplex. Sea el PL minimizar z de x igual a 2x1 más 6x2 sujeto a las restricciones 2x1 más 3x2 mayor o igual a 12 y una segunda restricción menos x1 más 2x2 mayor o igual a 4. Construyendo nuestro cuadro simplex obtenemos lo siguiente. Para ello, para actualizarlo, debemos primero ubicarnos en la columna del RHS y ver el elemento más negativo dentro de esta. En este caso tenemos para elegir menos 12 y menos 4, por lo que el menos 12 es el más negativo, y ubicando de esta manera nuestra fila pivote. Con el fin de identificar nuestra columna pivote, debemos hacer la división entre los elementos o cocientes de nuestra fila z de x o nuestra fila pivote, considerando únicamente en la fila pivote los elementos negativos. Por lo tanto tendremos menos 2 dividido menos 2, lo cual nos da un valor de 1, y menos 6 dividido menos 3, lo cual nos arroja un valor de 2, por lo que el mínimo cociente lo tenemos entre la adición de menos 2 y menos 2, definiendo de este modo nuestra columna pivote y pudiendo de este modo actualizar igual que en el primal simplex. Pasando en el siguiente cuadro, vemos que el criterio de parada no se ha cumplido completamente, ya que hay un elemento dentro del RHS que no es mayor o igual que 0. Por lo tanto debemos aplicar dual. Primero ubicamos el elemento más negativo en el RHS, el cual es 10. Posterior a esto, identificamos el mínimo cociente entre el z de x y la fila pivote, considerando solo los elementos negativos en la fila pivote. Sin embargo, vemos que solo hay un elemento negativo, por lo tanto no hay que hacer un cálculo alguno, pudiendo de esta manera identificarlo rápidamente en nuestra columna pivote. Una vez hemos actualizado, vemos que nuestro criterio de parada se ha cumplido, cumpliendo nuestro criterio de factibilidad, que es de b-1 por b sea mayor o igual que 0, dándonos como respuesta que x1 igual a 12 séptimos y x2 igual a 20 séptimos, dando como punto óptimo 144 dividido 7. Pasemos a ver cómo hubiera sido la resolución por el método primal simplex. Lo primero que notamos es que hay muchas más variables que en el dual. Recordemos que el primer paso en el método primal simplex
es identificar dentro del z de x el elemento más positivo, en este caso sería 6. Posterior a esto, debemos identificar el mínimo cociente entre los valores del RHS y la columna pivote, por lo que el primer valor sería 16 quintos, el segundo 12 sobre 3 y por último 4 medios, donde el mínimo cociente es 4 medios, ubicando de este modo nuestra fila pivote. Una vez hemos actualizado la tabla, vemos que nuestro criterio de parada no ha finalizado, ya que aún poseemos elementos positivos dentro de dentro de nuestra z de x, por lo que debemos nuevamente utilizar primal simplex. Ubicando el elemento más positivo dentro del z de x, vemos que es este 5, ubicando de este modo nuestra columna pivote. Posterior a esto, debemos realizar el cociente mínimo entre el RHS y nuestra columna pivote. En este caso tendremos 6 dividido 7 medios, 6 dividido 7 medios y 2 dividido menos un medio. En este caso, como hay un valor negativo, no lo consideramos, ya que solo deberemos considerar los valores positivos. De igual manera, hay un empate, el cual podemos romper arbitrariamente. En nuestro caso, elegiremos la variable x5, actualizando de esta manera nuestro cuadro, teniendo como respuesta que todos los coeficientes dentro de la fila zx son menores o iguales a 0, cumpliendo nuestro criterio de parada. También notamos que las respuestas nos dan x1 igual a 12 séptimos, x2 igual a 20 séptimos y como punto óptimo menos 144 dividido 7. Por lo tanto, las respuestas son iguales mediante ambas resoluciones.